Muy bien, Génesis, el capítulo 28, versículo 12. Génesis 28, empezando en el versículo 12. Pero antes de que leamos el texto, me gustaría darle un poco de contexto de lo que había pasado aquí, acerca de la historia de Jacob. Ustedes conocen a Abraham. Abraham, Dios le hizo un llamado y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y yo te llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Abraham escucha el llamado, sale de su tierra, y mientras él sale, Dios también le da una promesa que su esposa Sara, que era estéril, iba a salir embarazada y iban a tener un hijo. Dios cumplió esa promesa y ese hijo fue Isaac. Luego Isaac creció, Isaac se casó, tuvo 2 hijos, uno Esaú, el otro Jacob. Y cuando estos niños estaban en el vientre de su madre, Dios le da una profecía a su madre y le dice que el mayor iba a servir al menor. El mayor en este caso sería Esaú y el menor Jacob. Y si ustedes se fijan, cuando Isaac le iba a dar la bendición a Jacob, Dios agarra, o la mamá de Jacob y Jacob trazan un plan para engañar a su padre y que Jacob le diera, que Isaac le diera la bendición a Jacob y no a Esaú. Luego, cuando Esaú se da cuenta que ellos hicieron esto, se enoja contra su hermano y quiere matarle. Y quizá alguno de nosotros podríamos decir: bueno, Jacob estaba exagerando, ¿cómo es que su hermano lo iba a matar por eso? Pero en este mismo libro de Génesis aparece la historia de Caín y Abel. Y Jacob conocía esa historia y él sabía que Esaú lo podía matar. Entonces su mamá viene y le dice: escapa de aquí, vete donde mis familiares, donde mi hermano, donde Labán, y tú vas a ir allá, te vas a mantener unos años en lo que se le pase el enojo a tu hermano. Y Jacob va, sale y le cae la noche y duerme. Y Dios le da un sueño. Y aquí es donde entra el texto que quiero que leamos. Génesis 28, versículo 12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. Aquí nosotros nos podemos dar cuenta cómo Dios le da una promesa a Jacob. Y algo que me llama la atención es que Dios le dice: yo te guardaré por donde quiera que tú vayas. Yo le hago una pregunta: ¿qué significa yo te guardaré? Yo te cuidaré, yo te protegeré para que nada malo te pase. Yo le pregunto: ¿será coincidencia que Jacob estaba corriendo de la casa de sus padres porque su hermano lo quería matar? Y Dios le dice: no temas, yo te protegeré. Lo que Dios le estaba diciendo en realidad era: tú estás corriendo de tu casa porque tu hermano quiere matarte, pero tú no debes de temer porque yo estoy contigo y yo te guardaré y yo te protegeré. Y ustedes saben que a veces nosotros leemos la Biblia y nosotros decimos: wow, en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver cómo Abraham, Dios le hizo promesas y la cumplió, cómo al pueblo de Israel con Moisés Dios abrió el mar y ellos pasaron en seco y sus enemigos no le hicieron nada. Y nosotros pensamos: sí, pero eso pasó en ese tiempo, eso ya hoy en día no pasa.
Pero en realidad, de la misma forma que Dios le hizo una promesa a Jacob, Dios nos hace una promesa a nosotros. Y en realidad yo no conozco la mayoría de los problemas que las personas pueden tener en este momento, ahora. Pero una cosa yo sé, que Dios tiene promesa para nosotros, cualquiera sea nuestra situación. Puede ser que usted no tenga trabajo, que haya perdido el trabajo. Puede ser que usted no tenga dinero para pagar la renta. Puede ser que usted esté pasando por un momento económico difícil o cualquier otro momento. Pero Dios en su palabra dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Ustedes saben que Dios tiene innumerables cantidades de promesas. Ustedes saben que muchas personas a mí se me han acercado y me han dicho: es que yo leo la Biblia y no la entiendo. Y no solamente una persona, muchas personas me lo han dicho. Pero en el libro de Santiago Dios tiene una promesa: el que tiene falta de sabiduría, que le pida a Dios y Dios le dará abundantemente. Ustedes saben que en el libro de Apocalipsis hay varias promesas que me gustan. Una de ellas aparece en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. También el libro de Santiago hay una promesa que dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Y otra que aparece en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículos 16 y 17. No tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Innumerables promesas que Dios tiene para nosotros en la palabra de Dios. Y hay una promesa para cada problema que nosotros podemos tener. Y lo único que nos queda a nosotros es tener fe y confiar en esas promesas. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahora me gustaría que volvamos al libro de Génesis, a continuar la historia, pero ahora vamos a leer el capítulo 33. El capítulo 32, y vamos a empezar en el versículo 1. Y nuevamente quiero darle un contexto de lo que ha pasado aquí. Jacob luego va donde su tío Labán, y él se interesa en una de las hijas de Labán, en Raquel, y él le dice: dame a tu hija, a Raquel, como esposa. Y Labán le dijo: ok, yo te la voy a dar, pero yo quiero que tú trabajes 7 años para mí y luego yo te la doy. Viene Jacob, trabaja los 7 años y Labán lo engaña, y en vez de darle a Raquel, le da a Lea. Y Labán le dice: ok, si tú quieres a Raquel, trabaja 7 años más y yo te la voy a entregar. Y luego Jacob trabaja esos 7 años y ahí le dan a Raquel. Y si ustedes se fijan, luego de esto, Jacob recibe ovejas y muchos ganados. Y Labán le está diciendo: tú te estás robando mi ganado, y quiere hacerle daño. Y aquí es donde empiezan a cumplirse las promesas que Dios le hizo a Jacob. Porque Labán tenía intención de dañar a Jacob, pero él, en vez de dañar a Jacob, dice él que Dios le dio un sueño y le dijo: Dios me dio un sueño y habló conmigo y me dijo que Dios está contigo y que no te hiciera daño. Y ahí es donde empiezan a cumplirse las promesas que Dios le hizo: yo te guardaré y te cuidaré donde sea que vayas. Ahora, volviendo a la lectura, Génesis capítulo 32, el versículo 1 dice así: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim.
Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y le mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Si ustedes se fijan, Jacob le entró por debajo a Esaú. Él mandó a mandarle un mensaje. Ustedes saben que cuando uno recibía la primogenitura, uno se convertía en el señor de todas las propiedades de sus padres. O sea que Esaú era el siervo de Jacob. Pero aquí nosotros podemos ver cómo Jacob es el que comienza a decirle Señor a Esaú, cuando el Señor era él. Pero si ustedes se fijan, el espíritu de profecía dice que Jacob le dijo: yo tengo vacas y ganados, porque al Jacob convertirse en el primogénito, él le pertenecían todo lo que tenía Isaac. Entonces él pudo haber dicho: ok, quizás mi hermano al yo irme se quedó con todos los ganados. Ahora, si yo voy ahora, él va a pensar: ok, mi hermano quiere quitarme las propiedades, pues yo lo voy a matar para quedarme con él. Así que nosotros nos podemos dar cuenta que Jacob le tenía miedo a Esaú. Porque si ustedes se fijan, la misma Biblia dice que Esaú era un hombre rudo. Un ejemplo, él era un poco salvaje, él cazaba animales. Pero Jacob era más casero, le gustaba estar más en la casa con su mamá. O sea que podemos darnos cuenta que no era un hombre que le gustaba el conflicto. Ahora, es interesante lo que dice ahora el versículo 6. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Cuando yo leo esto, yo me imagino a Jacob tragando seco. Porque si su hermano, que lo quería matar, se tuvo que ir y ahora está volviendo, él le dicen: ok, tu hermano mandó a decirte que él viene a recibirte, pero anda con 400 hombres. ¿Qué ustedes creen que él puede pensar? Asustado, me va a destrozar, va a acabar conmigo y con mi familia y no va a quedar nada. Pero recuerdan la promesa que Dios le hizo a él: yo te guardaré y te protegeré donde sea que vayas. Ahora fíjense que dice el versículo 7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Dios le hizo un llamado a Jacob cuando estaba con Labán: vuélvete para atrás, para la tierra, y yo te haré bien. Versículo 10. Menor soy que todas las misericordias y que todas las verdades que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Y aquí es donde entra el punto principal del estudio. Jacob dice: yo estoy entre 2 campamentos. Yo estoy entre la espada y la pared.
¿A dónde podía él acudir a buscar ayuda? El texto dice que él fue donde Dios y le reclamó las promesas que Dios le había hecho. Él fue y le dijo: Dios, tú me llamaste aquí que viniera y dijiste que tú me ibas a hacer bien. Tú me dijiste a mí que mi descendencia sería como la arena del mar y que mi simiente iba a ser bendición a todas las naciones. Si Esaú viene donde mí con 400 hombres, me mata a mí y mata a mi descendencia, que ahora mismo no son ni siquiera 20, ¿cómo se va a cumplir esa promesa que tú me hiciste? Ustedes saben que Dios le hizo el llamado a Jacob: ven aquí y yo te haré bien. Ustedes saben que una vez yo estaba hablando con alguien que es pastor y él me estaba contando su experiencia y él me decía a mí: yo era ingeniero y tenía un buen trabajo y tenía mi familia, y yo sentí que Dios me hizo un llamado para ser pastor y yo me fui a estudiar teología. Y yo le dije a él: ¿no te dio miedo, tú sin dinero, sin poder pagar la universidad, meterte en préstamos, no conseguir el dinero? Y él me dijo algo que me impactó y fue: el que invita, paga. Si Dios te hace un llamado a ti, uno no debe preocuparse. ¿Y cómo Dios va a cumplir esto? Y este problema que puede pasar en medio de yo conseguir esto que Dios me dijo que hiciera. Pero en realidad uno no debe pensar así, sino que uno debe confiar en Dios. Y ustedes saben que es interesante porque Jacob estaba completamente angustiado. Completamente angustiado. Yo me imagino que él había perdido completamente la paz cuando le dijeron que su hermano venía donde él con 400 hombres. Y por eso él acudió a Dios. Y quizás usted puede estar en la misma situación que Jacob y sentirse en medio de dos campamentos, entre la espada y la pared. Pero ahí es donde entra la lectura bíblica. Y me gustaría que fueran allá conmigo. El libro de Filipenses, el capítulo 4, empezando en el versículo 6. Filipenses 4, versículo 6. Dice así: por nada estéis afanosos. Yo le pregunto, ¿qué significa la palabra afanarse? Preocuparse, ¿verdad? Estar intranquilo, no tener paz. ¿Y qué es lo que dice Dios? Por nada estéis afanosos. Él no dice afánate por esto y por lo otro no. Él dice completamente por nada estéis afanosos. Y Él nos dice, en vez de tú afanarte por un problema que tú sientes que te va a quitar la paz, dice lo siguiente: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios usa, o Pablo usa dos sinónimos aquí? Él dice, presentar vuestras peticiones en oración y ruego. ¿Acaso orar y rogar no es lo mismo? Le pregunto, ¿orar y rogar no es lo mismo? No, no es lo mismo, ¿verdad? Ustedes saben que a veces uno puede estar pasando por un problema y uno le ora a Dios y no pasa nada. Y uno dice, Dios no ha contestado mi oración.
pero quizás solamente estamos orando y no estamos rogando. ¿Ustedes recuerdan Jesús en el Getsemaní? Él dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Jesús oró 3 veces al Padre y dice que derramaba gotas como de sangre. ¿Recuerdan la historia de Elías? Cuando en el pueblo de Israel no llovía por 3 años y medio. Elías fue, Dios le dijo, vete y ora. Y Elías oró 7 veces. Quizás a veces pensamos que Dios no contesta nuestra oración, pero quizás es porque no estamos orando lo suficiente. Versículo 7. Y para hacerle un reencuentro, Dios dice, por nada estés afanoso, que nadie les quite la paz, que en vez si algo viene a tu mente o viene un problema a ti, que tú sientes que te va a quitar la paz, la tranquilidad, preséntalo delante de Dios en oración, ruego y acción de gracia. Y lo que dice el versículo 7 es una promesa que Dios nos hace si nosotros seguimos esa secuencia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Tú quieres que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo? Tenemos que orar más. Tenemos que presentarle a Dios nuestras peticiones en oración y ruego con acción de gracia. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿A qué nos está llamando Dios? A tener una mente positiva. Algo que yo siempre le digo a la persona cuando están pasando por un problema: si tú piensas en algo triste, ¿cómo te vas a poner? Si tú piensas en algo alegre, ¿cómo te vas a poner? Si tú piensas en algo que da risa, ¿qué vas a hacer? Te vas a reír. Por eso es que Dios dice en su palabra que tenemos que tener la mente en Cristo y en las cosas celestiales. Si tenemos la mente negativa, así mismo vamos a estar, negativos. Versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero os faltaba la oportunidad. Ustedes saben que cuando Pablo escribió el libro de Filipenses, él estaba preso en Roma. ¿Y por qué ustedes creen que Pablo estaba preso? No fue porque robó, porque mató, porque hizo algo malo. Fue por predicar a Jesucristo. O sea que si hay una persona que sabe que es pasar dificultad, una persona que sabe que es tener angustia, que es estar angustiado y sin paz, es Pablo el que escribió esto. Y fíjense lo que él sigue diciendo en el versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Ustedes se fijan, Pablo aquí está diciendo, yo me conformo con lo que sea. Si tengo el estómago vacío, si lo tengo lleno, para mí es lo mismo. Si yo tengo muchos bienes materiales, si no tengo nada, para mí es lo mismo. ¿Por qué? Por la fórmula que él nos da. Si hay algo que le va a quitar a él la paz, el gozo, él lo presenta delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, lo llena y lo mantiene feliz. Si ustedes se fijan, Pablo no le importaba tener o no tener, porque nuestra felicidad no debe depender de lo que tenemos o no tenemos. La Biblia habla de un día que nosotros nos van a perseguir,
y que no vamos a tener nada. Si nos llevamos por tener o no tener, viviríamos nuestra vida infeliz. Y si ustedes se fijan, Job era un hombre multimillonario. Tenía vacas, ganado, camello, todo, muchísimos hijos. Y dice la Biblia que en un día lo perdió todo. Y él dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque lo que él tenía no era su felicidad. Ustedes saben que la Biblia dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Persecución, hambre, problemas. Pablo dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni principado, ni potestades no pueden separar del amor de Cristo. Porque el enemigo puede tratar de quitarnos la paz. En este mundo, mientras vivamos aquí, vamos a tener problemas. Pero en realidad, nada de eso debe afectarnos. Lo único que deberíamos afectarnos es si perdemos la salvación. Si perdemos a Cristo. Y nosotros sabemos que si nos agarramos de Él y le somos fieles, eso no va a pasar. Y lo mismo pasó con Jacob. Jacob, dice la Biblia, que se sintió angustiado al saber la noticia que su hermano venía donde él. Pero él fue y le presentó delante de Dios su preocupación. Y vamos a ver más adelante qué pasó con él. Así que si ustedes se fijan, vamos a volver al libro de Génesis, el capítulo 32, pero ahora vamos a leer los versículos 24 al 28. Génesis 32, 24 al 28. Fíjense qué dice. (32, 24 al 28). Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén. Si ustedes se fijan aquí, Jacob pasó la noche entera luchando con Dios, pidiendo que lo bendiga. Y yo le pregunto a ustedes, ¿cuál era la bendición que estaba pidiendo Jacob? A Dios. ¿Ustedes recuerdan la promesa que Dios le hizo? Yo te acompañaré y estaré contigo donde sea que vayas, y tu descendencia será como la arena del mar, y tu simiente será bendición a todas las naciones de la tierra. ¿Quién era esa simiente? Le pregunto. Jesucristo, que al venir aquí, por medio de Jacob, de esa descendencia, nosotros hoy en día tenemos bendición y vida eterna. Dios cumplió esa bendición que Él le hizo a Jacob. Y si ustedes se fijan, hubo algo interesante que pasó mientras Jacob estaba luchando. Fíjense que dice esta cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 198. Mientras Jacob luchaba con el ángel, otro mensajero celestial fue enviado a Esaú en un sueño. Este vio a su hermano desterrado durante 20 años de la casa de su padre.
Presenció el dolor que sentiría al saber que su madre había muerto. Le vio rodeado de la hueste de Dios. Esaú relató este sueño a sus soldados con la orden de que no hicieran daño alguno a Jacob, porque el Dios de sus padres estaba con él. Mientras Jacob luchaba, pidiéndole a Dios que lo bendiga, otro ángel fue donde Esaú y le mostró a Esaú todos los padecimientos que había pasado Jacob al él estar desterrado de la casa de sus padres. Él vio todas las injusticias que Labán lo hizo pasar. Él vio cómo le dolería a él al saber que su madre había muerto. Eso fue algo que conmovió a Jacob, a Esaú. Lo conmovió en gran manera. Y si ustedes se fijan, cuando leemos el capítulo 33 de Génesis, dice la Biblia que cuando Jacob y Esaú se vieron cara a cara, Esaú lo miró, corrió donde él, lo abrazó, le besó el cuello y ambos lloraron. Esa es una historia realmente bien conmovedora. Y eso nos enseña a nosotros el poder que tiene la oración. Hermanos, no se dejen engañar de nadie, que la oración intercesora o que la oración que usted haga por otra persona no sirve de nada, porque la Biblia habla completamente lo contrario. Y así como Jacob, al pasar la noche entera pidiendo que Dios lo bendiga y pidiendo por sus hermanos, de esa misma forma, una oración por un familiar que no está en los caminos de Dios puede servir. Una oración para vencer un pecado acariciado o un defecto en nuestro carácter puede servir. En la oración hay poder, pero no porque la oración sea una varita mágica, sino porque cuando le oramos a Dios, hablamos con el Rey del universo y Él puede hacer un milagro en nuestras vidas. Y si ustedes se fijan, Jacob estaba pasando por un momento bien angustiador. Estaba pasando por un momento que no tenía tranquilidad, no tenía paz. Y a veces nos podemos preguntar, ¿por qué Dios permite que yo esté pasando por este problema? Pero quizás si Jacob no pasa por ese problema, no pasa la noche entera orando y su nombre es cambiado. Ustedes saben que esa oración sirvió de tanto para Jacob que el nombre de él fue cambiado. Y hablaba con alguien ahorita que el nombre en la Biblia tiene que ver con el carácter. El nombre Jacob significa engañador. Y al él cambiarle el nombre, tenía algo que ver, un simbolismo de que su carácter también había sido cambiado. A mí me gustaría leer otra cita en el Espíritu de Profecía que se encuentra en el libro La Oración, página 76. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo del Omnipotente. Amén. Y algo interesante que tengo que mencionar es que la oración es tan importante que el que no ora le es imposible salvarse. Ustedes saben que la Biblia dice en el libro de Proverbios, el que confesare sus pecados y se apartara, alcanzará misericordia. ¿Cómo confesamos nuestros pecados? Orando. Ustedes saben que en la visión que leímos, que Dios le dio a Jacob, que había una escalera, dice que la escalera estaba en el piso y llegaba hasta el cielo. ¿Qué simboliza eso? Eso simboliza a Jesucristo,
que vino a este mundo a hacerse hombre como uno de nosotros y que ahora Él nos conecta con Dios por medio de tu Santo Espíritu. Ahora Jesucristo, cuando nosotros oramos, nos eleva al cielo. El Espíritu de profecía dice que cuando nosotros oramos, nosotros somos elevados a la misma presencia de Dios y participamos de su presencia y nuestro carácter es transformado. La oración es algo que es sumamente importante. Ahora, yo he hablado acerca de la oración del punto de vista de que orarle a Dios cuando necesitamos algo o estamos pasando por un problema. Pero la Biblia nos habla de que cuando Jesús deje de interceder por el hombre en el lugar santísimo, que entonces el Espíritu Santo se apartará de la tierra y habrá un tiempo de angustia cual no ha habido nunca jamás. Y sobre los santos, los fieles de Dios, se dará una sentencia que dirá que todos nosotros debemos morir. Y en medio de eso dice la Biblia que los santos de Dios le van a clamar a Dios día y noche. Y ese momento de angustia se llama el tiempo de angustia de Jacob. Y no es coincidencia que lo diga. Me gustaría leer otra cita que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 54. La experiencia de Jacob durante aquella noche de lucha y angustiosa representa la prueba que habrá de soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo acabe su obra mediadora en favor del hombre, entonces empezará ese tiempo de aflicción. Entonces la suerte de cada alma habrá sido decidida y ya no habrá sangre expiatoria para limpiarnos del pecado. Cuando Cristo deje su posición de intercesor ante Dios, se anunciará solemnemente: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea todavía justificado, y el santo sea santificado todavía. Entonces el espíritu que reprime el mar se retirará de la tierra. Como Jacob estuvo bajo la amenaza de muerte de su airado hermano, así también el pueblo de Dios entrará en peligro de los impíos que tratarán de destruirlo. Y como el patriarca luchó toda la noche pidiendo ser librado de la mano de Saúl, así clamarán los justos a Dios día y noche, que los libre de los enemigos que los rodean. Amén. Ustedes saben que nosotros vamos a tener que pasar por esa experiencia. Pero algo que es interesante, que así como Dios libró a Jacob de su hermano Esaú, Dios nos va a librar a nosotros también de nuestros enemigos. La palabra de Dios dice: si mi pueblo se arrepintiera, sobre el cual mi nombre es invocado, si buscaran mi rostro, me buscaran en oración y se apartaren de su mal camino, entonces yo lo escucharé desde los cielos, sanaré su tierra y los perdonaré. Que ese sea el mensaje para cada uno de nosotros, que podamos tener esto en nuestros corazones y darnos cuenta que el tiempo ya se está acercando y que debemos acercarnos más a Dios por medio del estudio de su palabra y de la oración. Que el Señor les bendiga.